Entonces, clase número 7 de la materia La historia de la Iglesia, trimestre número 4. Hoy voy a tratar ya de terminar este punto que estamos viendo sobre el calvinismo. Romanos capítulo 9, verso 17. Vamos a comenzar allí nada más para retomar y vamos a ir avanzando hasta el punto último de este punto que vamos a tratar. ¿Okay? Entonces, en esta clase número 7 vamos a ver el último punto sobre los vasos de ira y los vasos de misericordia que se nombran aquí y que los calvinistas pues utilizan diciendo, ya ves, hay algunos que son algunos con los que Dios quiere tener misericordia, esos son los vasos de misericordia, y hay otros con los que Dios quiere tener ira, o sea, van a ir a condenación porque Dios así lo decretó. ¿Okay? Entonces vamos a ver si eso es lo que dice el pasaje, ¿verdad? Voy a empezar allí 9, 17 y 18, que es lo que vimos la semana pasada. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Okay? Entonces, lo que estábamos diciendo aquí es que Faraón representa a los judíos que rechazaron a Cristo y se endurecieron. Es decir, Dios levantó a Faraón no para condenación, sino lo dice bien claro ahí, para mostrar mi poder. Es decir, Faraón tuvo oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, él endureció su corazón, rechazó el mensaje de Dios, rechazó las advertencias de Dios y por lo tanto fue endurecido para muestra de cómo Dios trata a los soberbios. ¿Okay? Ahora vamos a continuar con lo que sigue diciendo este capítulo, versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro a lo que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Bien, ahora vamos a ver los vasos de ira y los vasos de misericordia. Los vasos de ira son aquellos que permanecen voluntariamente en incredulidad. Recordemos que el capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 está respondiendo a la pregunta, ¿por qué Israel no ha sido salvo? ¿Okay? ¿Por qué Israel no ha creído? ¿Acaso Dios ha fallado? Es lo que muchos dicen, ¿no? Y bueno, hermanos, si ustedes quieren saber un poquito más de eso, pues ya en las clases pasadas de teología sistemática expliqué esa parte de la escatología. Pero como les digo, darle importancia hoy al Israel étnico es un error. Es un error. Muchos toman a Israel como, no, pues Israel es el reloj de Dios y cuando se hizo el Estado de Israel, ahí comenzaron los últimos tiempos. No, los últimos tiempos comenzaron cuando Cristo ascendió al cielo. Ahí comenzaron los últimos tiempos. Entonces, Israel, ¿cuál es su propósito? Bueno, a través de Israel vemos todas las maravillas de Dios y por la incredulidad de Israel, los judíos o los gentiles, más bien dicho, o todo el mundo ha creído. Pero Israel ya no tiene ninguna parte dentro del mapa, vamos a ponerlo así, profético. ¿Por qué? Porque las cosas escatológicas se cumplen en Cristo y son para la iglesia. ¿Ok? Y eso es lo que está tratando Pablo aquí.
Por eso se llama el remanente de Israel, es que algunos también de Israel van a creer para ser parte de la iglesia. Israel, pues bueno, es una nación más como todas, como Beirut, como Turquía, como Inglaterra, así. ¿Okay? Entonces, los vasos de ira son aquellos que permanecen voluntariamente en incredulidad, rechazando la paciencia y misericordia de Dios. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Y los vasos de misericordia son todos los que creen. ¿Okay? Son todos los que creen, sean judíos o gentiles, no un grupo selecto, ¿ok? Sino todos los que responden con fe. Esos son los vasos de misericordia. Todos los que creen, sean judíos o gentiles, y no un grupo secreto, como los calvinistas dicen, que no, es que ahí se refiere a los elegidos. No, no está hablando de eso Pablo. Entonces, Dios forma para honra a los que creen y juzgan con justicia a los que no quieren creer. Entonces, Dios va a juzgar a todos, ¿ok? En el día del juicio final, incluyendo Israel, porque obviamente, les digo, esos que son del dispensacionalismo hacen un buen de juicios, que están el juicio de las naciones, el juicio del gran trono blanco, el tribunal de Cristo, el juicio de Israel. O sea, muchos juicios que no existen en la Biblia. En la Biblia solamente hay un juicio. ¿Cuál? El juicio del trono blanco. Ese es el único juicio que hay en la Biblia. Y ahí se conjunta todo. ¿Ok? Entonces, Dios en ese juicio va a juzgar a todos. ¿Cómo? Con justicia. Entonces, Dios no sería justo si dijera, este no va a creer y este se va a ir al infierno. ¿Cómo va a ser Dios justo? Esa es una pregunta que le hacen mucho a los calvinistas. Entonces ellos hacen mucha faramaya, filosofía, y no es que de por sí estás muerto, y aunque Dios te juzgue, pues de por sí te vas a ir al infierno. O sea, Dios no hizo nada extraordinario, pues tú solamente ibas al destino que te merecías y cosas así. Pero obviamente Dios es un Dios justo. Y Dios va a juzgar de acuerdo a qué? A la fe. Por eso dice en los pasajes de Apocalipsis que hay dos libros, el libro de las obras y el libro de la vida del Cordero. ¿Okay? El libro de la vida del, o sea, todos los que creyeron en Cristo, creyeron en el mensaje. Entonces, versículo número 19, vamos a empezar allí. Esta es una objeción que los judíos hacen. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha recibido su voluntad? Entonces los judíos dicen, bueno, entonces si Dios endureció a Faraón, después de que Faraón se negó a creer, entonces quiere decir que yo no creo porque Dios no deja que crea. Así dice Israel. Y Dios dice, y Pablo les dice, pues, no es cierto. O sea, si Dios ya dijo que yo no voy a creer, según los calvinistas, entonces ¿por qué inculpa? ¿No? Y sería un buen razonamiento, pero Pablo les dice que no, que el hecho de que Israel se haya endurecido es por causa de que ellos no han creído. ¿Ok? De que ellos no han creído. Entonces, en Romanos 9 no vemos, hermanos, que Dios a algunos los elige para salvarse y a otros los elige para condenarse. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de por qué Israel está siendo condenado y por qué los gentiles están entrando a la salvación. La respuesta es porque Israel ha sido rebelde y ha menospreciado la paciencia de Dios. Esa es la respuesta. ¿Okay? Juan 3:35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas se han entregado en su mano. El que cree en el Hijo, tiene, y eso también incluye Israel, o sea, ese es el problema también. Muchos piensan que Israel se va a salvar de otra manera. No. Israel tiene que creer también en Jesús, si no se van a ir al infierno. O sea, Israel no tiene otra manera de salvarse. No. Dios ha estipulado cómo, y el cómo es creer en Jesús. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, esos son los judíos, ¿qué? No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, son vasos de ira porque no creen. ¿Eh?
Son vasos de ira porque no creen, y Dios es paciente para con ellos, dando tiempo para que se arrepientan. ¿A quiénes? A los judíos, exactamente, a los judíos. Entonces, número uno, vamos a anotar ahí, número uno, el poder del alfarero no es arbitrario, es decir, tú sí, tú no, tú sí, tú no, no es así, sino es justo e incondicional. ¿Ok? El poder del alfarero no es arbitrario, es justo e incondicional. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los calvinistas dicen así, bueno, es que Dios soberanamente decidió quién es salvo y quién no. Y entonces uno diría, bueno, eso es injusto, ¿no? Más bien ellos te dicen, no, 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 Dios es justo al elegir. Lo injusto es que tú quieras decirle a Dios que tú quieres ser salvo. Eso es lo injusto. Eso es lo que ellos dicen. Entonces el judío diría, bueno, si la voluntad de Dios se hace siempre, entonces ¿por qué nos inculpa a nosotros? O sea, ¿por qué yo tengo culpa si Dios pues decidió endurecerme? Entonces aquí entramos como en una paradoja filosófica, hermanos. ¿Hasta dónde Dios decide y hasta dónde yo decido? Esa es la paradoja que existe mucho en el calvinismo. Pero Pablo habla de un alfarero que forma vasos, pero que el barro tiene responsabilidad de qué uso se le dará. El barro representa a Israel como nación. Aquí estamos hablando gente como nación. ¿Ok? Entonces, inciso A de ese punto número 1. La objeción refleja incredulidad endurecida. ¿Qué quiere decir, hermanos? Lo que quiere decir es que Israel no acepta su culpabilidad como todo ser humano. No aceptamos nuestra culpabilidad de por qué llevamos la vida así, de por qué se están dando estos resultados, de por qué está pasando X y cosa. El ser humano no acepta su responsabilidad. Entonces, Israel rechazó por orgullo. ¿Okay? Israel rechazó por orgullo. Lo vemos ahí en Romanos capítulo 10, verso 3. Dice ahí, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí la palabra interesante es ignorar, que significa, no es que yo no sabía, sino más bien es que se me está presentando y yo como que no le hago caso. 10:3. Yo no le hago caso. Eso fue lo que hicieron los judíos. Jesucristo se presentó y ellos ¿qué? Rechazaron por su orgullo, porque ellos, como Jesús no empataba con ningún pensamiento de la época, entonces por eso lo rechazaban. O sea, algunos pensaban que Jesús o el Mesías tendría que venir con un ejército, y no fue así. Otros pensaban que tenía que ser como ellos, como los fariseos, compaginara con todo lo que ellos decían. ¿Y qué creen? Pues no. Y los herodianos, que tenía que ser alguien político, y no fue así. Y los celotes, alguien revolucionario. ¿Y qué creen? Tampoco. Entonces nadie lo aceptó. Nadie lo aceptó, hermanos. Eso significa ignoraron la justicia de Dios. Cristo vino, no empataba con su pensamiento, decidieron rechazarlo. Otra cosa que hicieron también, resistieron al Espíritu Santo. Resistieron al Espíritu Santo. Hechos capítulo 7, verso 51. ¿Ok? Hechos capítulo 7, verso 51. Aquí está hablando Esteban y les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también ustedes.
¿Qué es resistir al Espíritu Santo? El siguiente pasaje lo dice. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Resistir al Espíritu Santo, hermanos, es no solamente no aceptar el mensaje, perseguirlo, tratar de callarlo, tratar de apisotearlo. Eso es resistir al Espíritu Santo. E Israel se caracterizó por hacer esto. Vean lo que dice ahí también, o anótenlo, Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino, dice ahí. Y luego contra Jehová se irrita su corazón, ¿no? Traducción viviente, dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con Dios. ¿Verdad? Eso fue lo que pasó con Israel. Ellos mismos rechazaban a Dios. Ellos mismos orgullosos. Ellos mismos no aceptaban el mensaje de Dios. Y cuando Dios les dice, ustedes no están entrando a la salvación, pues se enojaban. ¿Te acuerdas cuando Jesús les dijo, de ciertos digo que las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes? Ellos, híjole. ¿O se acuerdan cuando Jesús entró con Zaqueo? ¿Por qué vuestro maestro entra con publicano y come con pecadores? O sea, se enojaban. ¿Por qué? Porque ellos se sentían merecedores de la salvación y cuando se dan cuenta que no se arrepentían y decían, oye, algo estamos haciendo mal, ¿no? Lo que ellos hacían era enojarse con Dios y reclamar sus derechos. Entonces quiere decir que Israel no se quiere arrepentir. ¿Okay? Inciso número B. ¿Okay? La ilustración del alfarero, ¿okay? La ilustración del alfarero aplica a Israel y a naciones. ¿Okay? La ilustración del alfarero aplica a Israel y a naciones, no a individuos. Entonces, por si nosotros vamos a ver en los profetas que Dios dice que le dio carta de divorcio a Israel, pero habla de la nación. Dios disciplinó a la nación, porque había individuos, siempre en esas disciplinas, había individuos que sí creían, ¿no? Pues ahí tenemos a Daniel, a sus amigos, ahí teníamos a Mardoqueo, a Esther, ahí tenemos a Esdras, a Nehemías. Aunque la nación está siendo disciplinada, siempre hay un remanente que cree, ¿ok? Entonces, el error de Israel es que no conocían las escrituras, y si las conocían, las ignoraban. ¿Se acuerdan cómo Jesús les decía? Señor, es lícito repudiar a la mujer, y que dice, ¿no habéis leído? O sea, ustedes han leído, pero no entienden. No entienden muchas cosas. O sea, ¿no habéis leído? Entonces, ¿cuál fue el problema de Israel? Que acomodaban la palabra de Dios bajo sus propios términos. Y eso es muy peligroso, hermanos. Eso es lo que muchos hacen. ¿Qué? Pues obviamente, ahorita voy a citar algunos pasajes que ellos citan, que los calvinistas citan, porque a mí me los han citado, y a ver qué hacemos con este pasaje y qué hacemos con este. Y, hermanos, estudiando con contexto y todo, tiene un por qué se dice de esa manera. Romanos 9:21. Dice ahí, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Qué cosa es ahí la masa? Israel. De Israel salen vasos de honra y de Israel salen ¿qué? Vasos de deshonra. ¿Okay? Entonces, Dios forma vasos con propósitos distintos dentro del mismo pueblo. ¿Okay? Aquí no está hablando de salvos y condenados, hermanos, sino de aquellos que han creído y de los que no. Es muy diferente, ¿eh? O sea, aquí cuando decimos que son salvos y condenados, ellos
ellos hacen referencia a que Dios los eligió para ser salvos, y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de aquellos que han respondido en fe, que esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Por si, ¿quiénes son los vasos de honra? Pues Pablo sería uno, Pedro, Juan, ¿no? Zaqueo, que eran parte del pueblo de Dios. Pero otros para deshonra, pues ahí tenemos a Judas, ahí tenemos a los fariseos, todos son de un mismo pueblo, pero algunos creen y otros no creen. Entonces, el barro, hermanos, representa a Israel en manos del alfarero. Vamos a ver dónde lo dice. Jeremías 18:6. Jeremías 18:6. Dice ahí Jeremías 18:6, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces el barro representa a Israel en manos del alfarero, quien Dios está tratando para que se arrepientan. ¿Y qué puede hacer el alfarero? Rehacer esa vasija. El versículo 4 de Jeremías 18. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Pablo les recuerda con esto que hay esperanza para Israel. ¿Cuál? Que ellos puedan volver hacia la misericordia de Dios. Y ya dijimos, o ya mencionamos, qué significa yo voy a tener misericordia a mi manera. Y eso es por la fe. El propósito de Dios, entonces, cambia según la obediencia. ¿En qué propósito nos referimos? ¿De qué estamos hablando? Ira o misericordia. Ese es el propósito. Jeremías 18:10. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. La condición para que Dios les bendiga es que ellos obedezcan a Dios. O sea, ahorita Israel, en ese momento, Jeremías, estaba haciendo un vaso de ira. ¿Por qué? Porque Jeremías les está anunciando que va a venir Nabucodonosor y que los van a apresar y que los van a sitiar y que van a ver morir a sus mujeres y van a ver morir a sus hijos y van a ver cómo se van a comer entre ellos. O sea, están siendo vasos de ira en ese momento, están acumulando ira, pero si ellos, ¿qué? Se arrepienten y se vuelven a Dios y no hacen oído sordo, ¿en qué se convertirían? En vasos de misericordia. A eso se está refiriendo. El vaso puede cambiar su condición, fíjate, si se purifica. Segunda Timoteo 2:20. Segunda Timoteo 2:20. Fíjate bien, también aquí esto está hablando dentro de la iglesia, porque Timoteo es una carta pastoral. O sea, dentro también de la iglesia hay muchos que Dios no los va a utilizar para honra. ¿Saben por qué? No obedecen. No, o sea, son creyentes, pero ellos quieren que Dios los utilice, ¿no? Ellos están ansiosos porque Dios los vaya y los lleve, pero no obedecen, no se discipulan, no se congregan, pero quieren que Dios los utilice. ¿Vean lo que dice? Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, lo que dice el versículo 21, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. O sea, todos llegamos y pues sí, nos sentimos inútiles, pero empezamos a caminar en fe y Dios nos empieza a utilizar. Pero si no queremos, sí, estaremos aquí sentados y llevaremos tiempo. Pero si no queremos obedecer, hermanos, pues Dios no te puede utilizar para algo útil. Sí vas a ser utilizado, pero ¿para qué? Pues para algo que no debes hacer. Será instrumento para honra, santificado,
útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Israel pensaba que por simplemente llamarse Israel, tendría que Dios utilizarlo. ¿Y qué? Dios lo desechó. ¿Y ahora qué? Dios a qué ha levantado la iglesia. La iglesia. ¿Se dan cuenta? La iglesia. Pero hay algunas iglesias que son para usos viles, lamentablemente, porque luego vemos en el internet cosas que no se deben hacer, ¿no? Como esas congregaciones que pues, dicen que el Halloween para evangelizar. Pues yo no veo a Pablo haciendo eso. Si Pablo en segunda Corintios 12, ¿no? Él no quiere hablar de que fue al tercer cielo, imagínate. Si él no quiere hablar de eso, imagínate. Todas esas cosas que tú dices, ¿cómo se atreven a hacer esas cosas? Pues sí, se atreven. Bueno, para usos viles. Y hay otras que vemos que para usos honrosos y que debemos imitar también. Debemos imitar. Entonces, ¿cómo se conecta esto con Romanos 9? Bueno, inciso C. Inciso C. El alfarero puede juzgar al pueblo que rechaza su voluntad. Hermanos, cuando una nación persiste en rebeldía, Dios va a actuar contra ella, convirtiéndolos en vasos de ira. Ya vamos a ver otro pasaje que se le dice también a Israel. Jeremías 19:11. Jeremías 19:11. Entonces, cuando una nación es rebelde, hermanos, Dios va a actuar contra ella. Y no importa el punto político que tenga, ni cuál es su religión oficial, Dios es el dueño de todo. Y Dios va a actuar contra aquella nación que es rebelde. En la mañana yo leía sobre los asirios y Dios dijo que eran gente que donde abundaba la rapiña, la traición, la deslealtad. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿y por qué si Dios utilizó esos pueblos y después se destruyeron, ¿no? Dejaron de existir? Pues la respuesta es porque ellos mismos se ensoberbecieron. Nunca se dieron cuenta que era Dios quien les permitía y su forma de gobierno y su forma de vivir empezaba a ser que pecaminosa, retrógrada, llena de violencia, llena de maldad, abusando de los débiles, abusando de los que no pueden pagar un abogado. Y para allá van todas las naciones, ¿no? ¿Y qué va a decir Dios al final con ellas? Juzgarlas. Como los amalecitas, ¿no? También los amalecitas, los filisteos también, ¿no? Los babilonios, los persas, ¿no? Los griegos con Alejandro Magno. O sea, ¿se dan cuenta cómo van pasando naciones? Esta semana yo estaba viendo un historiador hablando de los aztecas. Y pues los aztecas eran hombres que sacrificaban 20,000 personas mensuales para su Dios. Y hoy aquí muchos los exaltan de que no, era una gran civilización con ese tipo de cosas. Entonces, si tú te pones en un punto cristiano, la venida de los españoles era para salvación. Sí. O sea, si te pones a ver toda la historia de cómo se comportaban, o sea, dependía que Dios te sacrificaba, ¿no? Algunos eran del fuego, pues te quemaban, otros eran de la agricultura, te descuartizaban, otros que eran del agua, te ahogaban, así eran. Entonces, obviamente, hoy muchos dicen, no, es que vinieron estos hombres, los de Europa, y quitaron todo, y éramos una gran potencia. Hermanos, eran de la época del piedra esos hombres. O sea, había más o menos 400 años de diferencia de tecnología entre Europa y América. O sea, cuál grande potencia? Ninguna, hermanos. Tenían ese tipo de cosas. Obviamente Dios, ¿qué dijo? Hasta aquí. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios tiene que ir viendo
¿Qué pueblos son rebeldes? O sea, y tú piensas que esos hombres, los aztecas y los zapotecas y los olmecas, todos ellos, tenían justificación. Pues se adoraban, adoraban todo, el sol, la naturaleza, adoraban, ¿cómo se llama? La fertilidad, el fuego, el aire, pues todo lo adoraban, idólatras. Jeremías 19:11. Y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Pablo dice, Israel, te estás endureciendo tanto que va a llegar el momento en que Dios te va a quebrar para no restaurarte más. ¿Qué significa eso? Te vas a ir al infierno. Te vas a ir al infierno, porque mientras haya vida, hermanos, hay esperanza de que se crea, ¿no? Pero cuando no, y Jesucristo lo dijo bien claro, ¿no? Y dio varias parábolas de eso, por decir, los labradores malvados. ¿Se acuerdan de la cena, de la gran cena? Cuando dice que los invitó y entonces ellos empezaron a rechazar, no, pues tengo una yunta y voy a probarla, he comprado una hacienda y voy a verla, ¿no? Entonces dice, envía por todos lados y trae a los cojos a que se llene mi casa. Dice, pero había uno allí que no estaba vestido de bodas. Y entonces le dijo, amigo, ¿por qué no estás vestido? O sea, había unos en Israel que rechazaban, pero había otros que confiaban en sí mismos. Y todos esos, para afuera. ¿Para quiénes son la de las 10 vírgenes? Para ellos, para ellos. Ya, hermanos, el punto no es que cabecearon, de que no significa que cabecearon, no todo tiene un significado. El punto de las 10 vírgenes es que al final, ¿quiénes van a entrar? Los que creyeron. Los que creyeron. Se los voy a poner así. Allá en mi casa, los canes que tenemos saben a qué horas van a entrar a la casa para dormir. Y un día, nosotros tenemos una cierta hora que van a entrar. Y pues ahí están. Y ya dieron la hora y yo abrí la puerta. Y nada más, y se entran como 4 ellos. Y solamente entraron 2. Y me dice mi esposa, ¿y por qué los otros dónde están? No estuvieron listos. Yo abrí. Y los que estuvieron allí, ¿qué? Entraron. Y los que no, pues bye. ¿Se dan cuenta, hermanos? Sí, o sea, los que están creyendo que van a entrar. Por eso, al final nosotros no tenemos aceite. O sea, Israel tenía aceite, ¿cuál? La escritura, pero como no creyeron, se les acaba. Y los que tienen la escritura y creen que van a entrar, van a entrar, van a entrar. Después, ¿qué dice? De los hombres que les encargó 10 talentos, 5 talentos. Él dice, no, es que esa es la capacidad. Bueno, vamos a ponerlo así, pero hermanos, según el contexto, es la revelación que se les ha dado. Y algunos con esa poca revelación como Israel que decidieron vivir para ellos mismos. Al final, cuando Dios hace cuentas, juicio final, ¿qué? Porque vean, a ese siervo no dice, va a tener pérdida, ya no, le dice que lo echen afuera. O sea, aquel que no cree, que ya tuvo revelación, que tiene la palabra y no cree, que no va a entrar, punto, no va a entrar. Israel lo que le va a pasar, sino que se arrepiente. Romanos 2, 5 al 9. Mira, hermano, el problema también con el calvinismo es que hay algunos pasajes que como que no empatan. Y si algo pasa así, tenemos que como que redefinir la teología que tenemos, porque si no empata, hay algún verso que tienes que forzarlo para que entre,
Romanos 2, 5 al 9. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente. ¿Qué le dijo el Señor ahí en Mateo capítulo número 26? Siervo malo, ¿no? Siervo malo. Si bien que me conocías como era yo, ¿no debías tú ir al banco? Pero por tu misma boca te juzgo. Quítenle eso y vámonos, ¿no? Entonces, hermanos, otro pasaje, ahí anótalo. Segunda de Crónicas 36, 16. Dice ahí, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Dios fue paciente con Judá? Sí. Pero llegó el momento de la ira. Por sus acciones y por sus burlas. Sí. O sea, fueron vasos de ira. ¿Por qué? Por no creer. No porque, no, pues es que yo lo elegí para que se fuera al infierno. Ni modo. No, hermanos, no está hablando de eso. Número dos. Los vasos de ira son aquellos que permanecen en incredulidad. Pues alguien es vaso de ira no porque Dios así lo decidió, sino porque no cree. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya hace, o sea, ya es un vaso de ira, está bajo la ira de Dios. Y Dios está airado con el impío todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, inciso A, Dios soporta con paciencia a los que rechazan su voluntad. Sí, estamos como vasos de ira, pero Dios que espera a que esas personas crean. Ahí se responde la pregunta de que ¿por qué hacen estas cosas las personas y no les pasa nada al momento? Porque Dios es paciente, pero no quiere decir que por eso no va a juzgar lo que están haciendo. Entonces póngala ahí, número uno romano, hablando del inciso A. El primer ejemplo es Dios o Faraón, más bien, Faraón fue endurecido porque endureció su propio corazón. Éxodo 8:13, voy a leerlo. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de todos los campos. Y se juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, ¿qué? Endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿No eso ocurre igual como con el ser humano? Tiene alguien enfermo en el hospital y toda la cosa. Oramos por él para que Dios pues tenga misericordia y él pueda escuchar. Dios tiene misericordia, sana a aquella persona. ¿Se acercan a la iglesia? ¿Se acercan a Cristo? Viendo Faraón que le había dado reposo, ¿qué? O sea, no, es que la verdad es que encontramos un médico muy bueno. Ah, fue el médico. O sea, ¿no te acuerdas todo lo que estabas haciendo en ese momento? Orando a no sé quién, y pidiéndole a tu primo, a tu tío, a alguien conocido que le orara a Dios. Y cuando ya tienes reposo, esa gente ¿qué hace? Se vuelve más dura, ¿no? No quiere escuchar. Y aunque tú le sacas eso, dice, no, es que yo fui a buscar. No, es que allá, pues allá, bien me dijo, yo tenía un conocido por allí. O sea, está tan endurecido que ya no es Dios, ya es él.
ya es la gente, como Faraón. Número 2, Romano. Dios es paciente con todos, deseando que se arrepientan, ¿no? Dios es paciente con todos, deseando que se arrepientan. ¿Qué? Otro inciso, número 3, Romano. Dios soporta con paciencia a los rebeldes. ¿Okay? Dios soporta con paciencia a los rebeldes y no los destruye inmediatamente. Entonces, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Dios soportó a Israel? Sí, mucho tiempo, mucho tiempo. O sea, no crean que la invasión vino luego, no, hermanos. No, pasó mucho tiempo, para que viniese, ¿qué? La ira, o sea, viniese la disciplina. Número 4, Romano. La bondad de Dios, ¿okay? La bondad de Dios busca el arrepentimiento y no la condenación. ¿Qué? La bondad de Dios busca el arrepentimiento y no la condenación. Anótenle Romanos 2:4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Número 5, Romano. El deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. ¿Okay? Entonces no hay una expiación limitada. ¿Qué significa expiación limitada? Que solamente es para algunos que Dios ha elegido. No, hay una justificación limitada, eso sí. ¿Por qué? Porque está condicionada a creer. No es expiación limitada de que no, pues es que solamente si tú eres elegido, Dios murió por ti. Y si tú no eres elegido, pues Dios no murió por ti. Pues no, aquí dice que Cristo murió por todos, ¿no? Para que todo aquel que en él cree, que no se pierda más. Entonces no es expiación limitada, es justificación limitada. Porque la condicionante es creer. Número 6, Romano. La paciencia de Dios puede ser despreciada. ¿Ah? La paciencia de Dios puede ser despreciada. Y eso fue lo que hizo Israel, ¿no? Eso fue lo que hizo Israel, despreció la paciencia de Dios, diciendo, es que no hay ningún delito en este hombre. Y como se acostumbraba en aquel día, que en aquellos tiempos, que si le soltase a un preso, les dijo, ¿a quién suelto? ¿A Jesús llamado el Cristo o el Rey de los Judíos o a Barrabás? ¿Y qué? A Barrabás. ¿Y a Jesús qué debo hacer con él? Crucifícale. Pues no he encontrado ningún delito en él. Su sangre sea sobre nosotros y sobre de nuestros hijos, ¿no? La paciencia, o sea, Dios estaba teniendo paciencia, le estaba dando oportunidad allí, y ellos ¿qué decidieron? O sea, oportunidad tuvieron. Entonces, así que, por eso hoy me dan risa los humanistas, ¿no? Que salen y dicen, es que Dios se enojaba mucho. O sea, Dios no aguantaba un pequeño chascarrillo. No sabes eso.
O sea, Dios no es como tú que se incendia a las dos cosas que te hacen, no. Dios espera mucho tiempo. Pero ya cuando el hombre elige por el pecado, viene teniéndolo enfrente, ¿qué justificación puedes tener ahí? Pues ninguna. Inciso B. Todos comienzan como vasos de ira. ¿Sí? Todos comienzan como vasos de ira. El pecado y la incredulidad son el condicionante. ¿Sí? El pecado y la incredulidad son el condicionante. Y ahí tenemos Juan capítulo 3, verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, la condicionante es la incredulidad, no creer. Entonces, 1 Romano, ahí en ese inciso B, los pecadores están condenados sin Cristo. Obviamente, ¿no? Y la ira de Dios, inciso 2, o número 2 Romano, la ira de Dios permanece sobre el que no cree. Dice Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, vasos de ira. Número 3 Romano. Todos hemos pecado, todos hemos pecado, pero por Cristo vino la justificación. Todos hemos pecado, pero por Cristo vino la justificación. En este caso, la propiciación de Cristo también sería limitada nada más para los que creen, porque dice que Él cargó con todos los pecados de la humanidad, ¿no? Pero en ese o sea, Dios estaba en ira contra todos, ¿no? Uh-huh. Todos teníamos que, o todos le debíamos a Dios, digámoslo así, ¿no? Y en ese caso, ¿cómo entra entonces esa parte de la propiciación de Cristo? Me recuerdan que la propiciación viene por el propiciatorio donde se hacía el pago de los pecados una vez al año. ¿Se acuerdan que entraba? Y tenían que entrar al propiciatorio y ahí en el propiciatorio rociar sangre. O sea, quiere decir que no, la propiciación no es limitada, es para todos, pero todo aquel que cree, porque obviamente pues entraba el sacerdote y hacía expiación ¿por quién? Por todo el pueblo. ¿Y todo el pueblo creía? No, pero se hacía por todo el pueblo. Ya el pueblo que creyera, pues se acercaba. Lo mismo acá, o sea, Cristo murió por todos. Y cualquiera que se acerca en fe, que hay perdón de pecados. Pero hay que creer. Inciso C. Los vasos de ira se forman por rechazar la misericordia divina. ¿Okay? Los vasos de ira se forman por rechazar la misericordia divina. ¿Qué cosa es la misericordia divina? El sacrificio de Cristo, la invitación del Evangelio. Por decir, en Mateo 23, 37, vean que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Hermanos, la culpa del rechazo siempre recae en el incrédulo. Siempre. Dios no es injusto. Dios da oportunidad. Y aun aunque viva en lo más trágico que ustedes puedan pensar, siempre Dios da una oportunidad. Siempre. Romanos 10:21. Pero acerca de Israel dice:
Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. No solamente Israel era rebelde, sino que se volvía enemigo. Hay una parte en Jeremías que dice que los israelitas dijeron, desde que dejamos de quemar incienso a la reina del cielo, nos va mal. Así decían los israelitas, la reina del cielo era una deidad que es lo que hoy conocemos como la guadalupana desde esos tiempos, ¿no? O sea, hermanos, esa parte de una mujer, la deidad de la mujer, eso viene desde Egipto viene. ¿Eh? O sea, no es algo nuevo. Entonces, voy a leer algunos pasajes. Isaías 5:25, hablando de Israel, dice: por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Isaías 9:12. Del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Capítulo 9, verso 17. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla de despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano. O sea, porque, ay, ¿y qué culpa tienen los huérfanos, los niños y las viudas? Porque todos son falsos y malignos y hablan despropósitos. Versículo 21, Isaías 9. Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, ambos contra Judá. Ni con todo eso se ha dado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Isaías 10:4. Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán, ni con todo esto se ha dado su furor, sino que todavía su mano. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas veces Dios está llamando? Y el pueblo no quiere, rechaza. Isaías 65:2. Ahí ya dice al final: extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno y en pos de sus propios pensamientos. ¿Rechazó Dios por decreto a Israel? No. ¿Ellos qué? Fueron rebeldes y contradictores. Por eso, hermanos, cuando te ponen, no, es que Israel es el pueblo de Dios. A ver, sí, Pablo lo explica. Sí, qué ventaja tiene ser judío y mucho, Romanos 3. Pero eso no los califica como que ya son los wow y casi ellos se salvan nada más porque pues Dios así lo decretó. No. Número 3, Romano. Dios da oportunidades antes del juicio final. Y con esto vamos llegando al punto final. Entonces, Dios da oportunidades antes del juicio final. Y el ejemplo podemos verlo en esta iglesia. En Apocalipsis 2:20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleres a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse, no quiere. No, Dios da tiempo siempre, Dios da tiempo. O sea, ¿te imaginas que Dios nos castigara el momento? Pues toda la humanidad estaría extinguida. Dios da tiempo. Y le dio tiempo a los aztecas y a los mixtecas, y le dio tiempo a los árabes, y le dio tiempo a Alejandro Magno, y le dio tiempo a Nabucodonosor, y le dio tiempo a Ciro y a Darío, les dio tiempo, a Faraón, les dio tiempo, ¿no?
Vean cómo cambian las cosas el ser humano. O sea, el ser humano piensa que Dios no debe hacer nada con respecto al pecado, ¿no? Y que Dios al mandar a matar a pueblos y esto es un genocida, es un injusto. Pero no cuenta la otra parte. ¿Cuál? Que Dios extendía su mano, que Dios llamaba, que Dios advertía, que Dios tenía misericordia. Y ese rechazo de misericordia tiene que tener una consecuencia. Eso es lo que no cuentan, hermanos. Por eso hoy la gente dice, no, pues yo no creo en Dios porque yo no me gusta un Dios así. Si no te gusta un Dios, que juzgue lo que estás haciendo. Eso es lo que no te gusta. Pero aunque no creas, eso va a hacer que un día estarán los muertos grandes y pequeños delante de Dios y tendrán que ¿qué? Ser juzgados. Ahora, hermanos, a ver, ¿qué hacemos con este pasaje? A ver, para ir terminando, voy a citar dos pasajes que casi muchos citan los calvinistas. Y vamos a ver, Hechos capítulo 2, verso número... Voy a leer desde el 36. Porque este es un pasaje que yo cuando me topé con un calvinista que antes se congregaba con nosotros y después me lo encontré y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no compagino con esa doctrina. Y me empezó a mandar estos versículos. ¿Y qué hacemos con este pasaje? O sea, diles allá donde tú estudias que te lo expliquen. Sí. Entonces, hermanos, te digo, o sea, si ellos te dicen, o sea, cuando te enfrentas con un calvinista, dile, ajá, yo creo en Cristo, pero si no creo como tú crees, ¿soy elegido o no? Y ahí te van a decir que no, que según Agustín y según esto y bla, 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 ¿no? Y hermanos, como les digo, no todos son así. O sea, hermanos, aunque nosotros no creamos como ellos así, no quiere decir que no son hermanos. Porque hay hermanos calvinistas que son muy buenos teólogos, la verdad. Pero cuando leamos su literatura, veamos que nos vamos a encontrar con ese tipo de términos, como cuál. Dios ha predestinado que así sea, ¿no? Cosas así, vamos a encontrarnos en su literatura. Entonces, tenemos que ser cuerdos a leer ese tipo de cosas, ¿ok? Pero no quiere decir que por eso todo está mal, ¿no, hermanos? Porque aquí nomás estamos viendo soteriología, o sea, la parte de cómo ellos creen la salvación, pero hay otras partes de la teología de ellos que es muy buena, la verdad, muy buena. Entonces, vamos a leer otros dos pasajes que ellos citan y con eso vamos a terminar. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que hasta Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿De cuál es el contexto? Pentecostés. Aguas con eso, ¿eh? Estamos viendo Pentecostés. Pedro tiene las llaves del reino de Dios, es decir, él fue el primero en predicar tanto a los gentiles como a los judíos. Él fue el primero, el pionero, en donde empezó la iglesia, ¿no? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, ¿no? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con esto, con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, ¿no? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí dice que Dios añade a la iglesia los que Él ya ha predestinado que sean salvos. Pero lo voy a leer en otra versión, nada más este pasaje, porque ese es el pasaje que ellos sacan. ¿Ya ves? Dios añade a la iglesia los que ellos son elegidos. Pero vean lo que dice Hechos 2:47 en traducción viviente.
Todo el tiempo alababan a Dios y disfrutaban de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿De qué estamos hablando entonces? No habla de elegidos. Está hablando de que se está formando la iglesia. Y esto viene por causa de la predicación, porque desde el contexto, que comenzó con Pedro y no dice nada de elegidos, ni que así Dios lo decretó, sino que el testimonio de la iglesia va creciendo dentro de Jerusalén y la gente ¿qué? Pues va creyendo. ¿Por qué? Por la predicación del evangelio, no porque fueron elegidos, entonces Dios los añade así. No, la iglesia pues tiene que predicar. Pero vean, hermanos, quiero que se den cuenta en el pasaje que estamos leyendo. ¿De qué hablan? Pues yo ahí estoy hablando, yo estoy ahí, estoy viendo ahí 4 paredes. Unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, 4 paredes, porque no, hay que salir de las 4 paredes. Hay que salir, o sea, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos echando raíces aquí. Pues yo no veo eso ahí, ¿no? Comían juntos con alegría, ¿dónde? En las casas, ¿no? Y sencillez de corazón, alabando a Dios. ¿Dónde? Último, con todo el pueblo. O sea, no podemos tener buen testimonio con todo el pueblo si no adoramos a Dios primero. Ese es el orden. La iglesia está para adorar a Dios. Sí, después va a venir la predicación y todo eso. Sí. Pero no podemos predicar algo que no entendemos ni conocemos. Por eso es el discipulado. O sea, no podemos solamente basar el evangelio en que Dios es amor. No. Porque si Dios es amor, entonces ¿de qué te va a salvar? Si no le decimos que la ira de Dios está sobre él. Entonces, obviamente, ¿cuál es el resultado de ese buen testimonio, de adorar a Dios, de predicar el evangelio? ¿Cuál es el resultado? Pues que va a haber salvos, es obvio. No está diciendo ahí, ok, ellos dicen, ahí dice que la iglesia se añade en los elegidos. No está diciendo nada de eso ese pasaje, no está diciendo nada de eso. Aunque los calvinistas que dicen, es que ese pasaje ahí dice, o sea, ¿qué vamos a hacer con ese pasaje? Porque es el Señor el que añade. A ver, sí, obvio que sí, porque es el Señor el que salva. Pero para entrar en esa gracia, se requiere ¿qué? La fe. Efesios 1:3, que es el otro pasaje. Para que vayamos terminando ya. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es que tú fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Bueno, vamos a explicar un poco ese verso. Aquí no está hablando de los elegidos, está hablando de un elegido. ¿Cuál? Cristo. Él sí fue elegido desde antes de la fundación del mundo. Él sí. ¿Nosotros? No. Nosotros fuimos elegidos en Cristo. En Cristo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. Es decir, Dios ideó el plan de salvación y en ese plan está Cristo. Viene el plan de salvación y los que creen en Él, ¿qué? En Cristo han sido ¿qué? Salvados para que sean ¿qué? Santos y sin mancha por medio de Cristo, que es el elegido desde antes de la fundación del mundo. Okay, yo fui elegido, o sea, yo por eso me salvé, porque Dios me conoció desde, o sea, yo no dudo de eso, porque Dios lo sabe todo, pero específicamente en ese pasaje no está hablando de eso. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Sabemos que predestinación significa algo que va a ser. ¿Qué vamos a hacer? O sea, que somos sus hijos, eso lleva un proceso.
por medio de, otra vez, Jesucristo, que es el que fue conocido desde antes de la fundación del mundo, el que hizo toda la obra de salvación, en quien debemos creer. Todo tiene que ver con Cristo, hermanos. Con Cristo, según el puro afecto que, o sea, es decir, Él decidió que así fuese, porque Él muestra su misericordia como Él quiere. Así sí tiene sentido el pasaje. Porque entonces entramos en cuestionamientos. Nos escogió desde la fundación del mundo. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, a ver, ¿Dios nos conocía desde la fundación del mundo? Sí, obviamente que sí. O sea, sí, Dios lo sabe todo. Pero ellos quieren imponerlo allí en salvación. No, no, y no, no. Porque entonces estaríamos poniendo ahí algo como que yo tuve algo especial. Y ya la gloria no se la lleva Cristo, me la llevo yo. Y que el alma es preexistente, ¿no? O sea, que existió antes de... Antes de, y cuando no, el alma empieza, ¿cuándo qué? Cuando somos concebidos. Ahí empieza el alma. Ahí empieza. Entonces, hermanos, podría citar más versículos aquí, pero son los que más sacan. Hay otro que dice en Primera de Pedro, ¿no? Que según nos predestinó para que fuésemos. Hay otro en Tesalonicenses, pero no lo voy a tocar. Yo creo que, si ustedes ven el contexto, ya con las herramientas que hemos visto, creo que ya podemos, pues, detectar fácilmente a qué se refiere. ¿Okay? ¿A qué se refiere, hermanos? ¿Vale? Entonces aquí le vamos a dejar. La siguiente sesión vamos a retomar ya lo que nos sobra de la historia de la iglesia. Yo espero que terminemos este trimestre. A lo mejor también vamos a ver otro más y hasta ahí le vamos a dejar con esta materia. ¿Ok? Bien, aquí vamos a dejarle. Vamos a orar.